Señor. Te lo pide por amor a tu nombre, por tu grande misericordia, Señor, y porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. La sangre de Jesús garantiza la victoria y establecemos reino, victoria en Cristo Jesús, Señor. Establecemos tu obra, tu poder, Señor, que libra, Señor, esta nación de la brujería, la hechicería, el ocultismo, el espiritismo, de toda masonería, de todo globalismo, de toda fuerza maligna y principado y potestad y gobernador de las tinieblas están vencidos y son echados fuera, 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 mismos profundos, a lugares donde vuelvan a salir, porque la sangre del Cordero garantiza la victoria hoy, mañana y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Hay que orar confiado de que Dios oye y que Dios está actuando. Muy bien, vamos a compartir en esta hora un mensaje que le hemos titulado El estándar de Dios. El estándar de Dios. ¿Cómo se llama y se titula este mensaje de hoy? El estándar de Dios. Vaya conmigo a las Escrituras, a Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20. Cuando llegue, entonces, por favor, me lo hace saber. Mateo capítulo 5, el mensaje del monte de las bienaventuranzas, ¿se acuerda? Vamos a ver el versículo 17 al 20. Llegó allí el estándar de Dios. Dice así entonces, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya ¿qué? Cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, ¿cómo dice? Muy pequeños, y así y enseña a los hombres muy pequeño, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra ¿qué? Justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Entonces vemos aquí cómo aparece Cristo para decir que Él está y va a cumplir la ley. Óigame bien, un maestro de Harvard, profesor de Harvard, hizo una tesis donde, digámoslo, su tesis trata acerca de la ley y la religión. Su tesis trata acerca de la ley y de la religión. Se llama él Harold J.B. Berman. Si usted lo puede verificar ahí por Google, esa tesis está allí y fue publicada y fue muy afamada y muy estudiosa. Un profesor de Harvard muy reconocido, correcto. Que resumiendo allí, para saber lo que significa esta tesis, él dice que definitivamente la ley y la religión no pueden estar separadas. La ley y la religión no pueden estar separadas. Lo que ha intentado siempre la humanidad y lo que ha intentado la religión y la ley, separarse al máximo. Le dicen que el Estado es un Estado laico. ¿Y el Estado laico qué quiere decir? Que está separado de la religión. Pero en su tesis dice este Berman que definitivamente no habrá una base de la ley genuina, verdadera, si no hay algo que la regule como algo absoluto. Si la religión está separada, mire que él es una persona secular, no tiene nada que ver con el cristianismo, no tiene nada que ver con la religión, y simplemente es alguien que analiza las cosas desde un punto general. Y dice entonces él estas cosas, que definitivamente sin la religión la ley no vale.
la ley no se puede promulgar y la ley no va a ser eficaz, no va a haber justicia. Porque ustedes ven los tribunales, que en los tribunales una ley va a ser abrogada por otra ley, y cuando se pelea otro juez puede tumbar esa ley que ya estaba puesta. O sea que hay una situación inacabable por causa de que la ley no tiene cosas absolutas y necesita la religión, dice este Berman, para que se pueda vivir una justicia verdadera. Pero como la ley es de los hombres, dice, la ley de los hombres es cambiable y nunca va a tener algo absoluto, y siempre va a estar cambiando y cambiando. Y cuando ya hay una ley, se levanta otro y la tumba, y otra y tumba la otra, y tumba la otra, y otro juez tumba y tumba y tumba, y no se puede tener una justicia verdadera. Entonces dice él, si no están las dos unidas, la ley y la religión, entonces o ambas caerán o ambas se levantarán. Desde el punto de vista, y se le añadieron otros muchos estudiosos diciendo, realmente es así. Mientras no haya algo absoluto que regule la ley como la religión, no se separen, sino que más bien juntamente puedan organizar, porque es el fundamento para que la sociedad tenga una justicia verdadera. Ellos, pensadores seculares sin nada que tener temor de Dios, están analizando y ya están cayendo en cuenta que definitivamente no se puede sostener una sociedad si no está la religión presente para dictaminar algo absoluto, una justicia que pueda entonces sostenerse sobre una base verdadera. Entonces nos encontramos aquí en este momento cuando Jesús habla con sus discípulos en el monte de las bienaventuranzas, y resulta que él les comienza a comentar desde el capítulo 5 los primeros versículos diciendo, ustedes son esto, ustedes son esto. O sea, les da una cátedra o una doctrina diciéndole, ustedes son esto, bienaventurados esto y esto y esto, y ustedes son esto y ustedes son lo otro. Pero después les dice, ¿cómo pueden poner en práctica lo que ustedes son? Primero les dice, ustedes son, o sea, les da doctrinalmente lo que son en el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los estos, bienaventurados los estos, porque verán a Dios, bienaventurados los que, ustedes son esto. Pero ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo prácticamente, lo pueden poner en práctica? Entonces en el versículo 13 nos dice eso. Antes de pasar al versículo 17, en el versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, diciéndole, ustedes son, pero ¿cómo lo pueden poner por obra? Siendo sal y siendo luz, colocándose en alto. Y ellos dicen, bueno, sí, yo sé que debo ser luz, yo sé que debo ser sal, pero ¿y cómo puedo ser sal y cómo puedo ser luz? Si yo soy, de eso lo que dice el Señor ahí, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los limpios de corazón. O sea, somos esos pacificadores, hombres que están ahorita siendo transformados por el poder de Dios, personas que estamos siendo transformados por el poder de Dios, una nueva criatura, y que entonces se pone en práctica siendo la sal y la luz de la tierra. Pero ¿cómo? Si fallamos mucho. ¿Cómo? Si nos ven nuestras debilidades, nos ven nuestras incapacidades. Mejor dicho, tenemos la tendencia a fallar, a ser malos de por sí. Pero el Señor dice que lloramos, que somos pacificadores, que somos esto, que somos los otros, pero que debemos ponerlo en práctica. Entonces él dice, la única forma de ponerla en práctica es aferrarse a la palabra, diciéndole literalmente esto:
Esta ley es absoluta. La ley, dice Jesús en el versículo 17, ¿cómo podremos llegar a ser la sal de la tierra, la luz del mundo? ¿Cómo podremos ser esos hombres que Dios quiere que seamos? Los del monte de las bienaventuranzas, siendo la sal de la tierra, la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte muy alto. Simplemente dice Jesús, poniéndose como ejemplo, dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor o no superara a los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces aquí viene la incógnita. La pregunta: ¿quién puede cumplir la ley? ¿Se debe o no cumplir la ley? ¿Se debe cumplir o no todo el Antiguo Testamento o las leyes de Moisés o los 10 mandamientos? ¿Cómo así, Señor? Usted dijo que no piensen que yo voy a abrogar ni la ley, ni una jota, ni una tilde. Entonces, ¿qué cosa? Si no se dice en el Nuevo Testamento que ya la ley pasó, que el Antiguo Testamento pasó, ¿cómo puedo? Porque dice que si vuestra justicia no supera la de los fariseos y escribas, no puedo entrar al reino de los cielos. Señor, y me dices acá al principio que yo soy el que lloro, pacificador, limpio de corazón, limpio de manos, esto y lo otro, que eso es lo que soy yo y que debo ser la sal y la luz del mundo, porque Él me ha limpiado, me ha lavado, aferrado a la palabra. Pero que debo superar a los escribas y fariseos que se la mantenían cumpliendo la ley a la perfección. Entonces, ¿qué, Señor? ¿Cómo es posible esto? Acuérdese lo que les hablé de este hombre. ¿De qué? Berman. Que él declara que la ley y la religión no pueden estar separadas. No pueden estar separadas. Que él visiona analiza el asunto diciendo que hay una falla en el sistema que vive separándose de la religión, porque la religión es absoluta y entonces comienzan a hacer leyes que desordenan el mundo, porque ninguna ley puede traer una justicia verdadera. Porque la ley de los hombres cambia, muda, se transforma, se vuelve camaleón, todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo está siendo abrogada. Pero Jesús dijo: no penséis que yo voy a cambiar la ley. No penséis que yo la vengo a abrogar, a quitar, a destruir, a sacar de en medio. No, sino que la voy a cumplir. Ni una jota, ni una tilde pasará. Cielo y tierra pasarán, pero yo he venido a cumplir la palabra, o más bien la ley. Así nos queda como incógnita. Dios mío, ¿quién la puede cumplir? Si no, los judíos no la han podido cumplir. Si los fariseos, les decía Jesús, fariseos hipócritas, 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 hipócritas. En el capítulo 23, 25, sos hipócrita para aquí, hipócrita para allá, hipócrita. Porque Jesús, óigame bien, fue conocido como alguien que le decía a los que vivían la ley, los escribas y fariseos: ustedes son hipócritas. Pero entonces la gente decía, se confundía: a ver, usted vino a cumplirla, pero le está diciendo a estos que cumplen la ley estrictamente que son hipócritas. Y usted incumple todas las cosas. Mire que el día de reposo coge las espigas, sana el día de reposo, y allá dice que no puede sanar el día de reposo. Y hizo cantidad de cosas que le volaban la mente a las personas. Y aquí, ¿cómo es que va a pasar la ley y los profetas? ¿Y cómo así? Dígame.
trae así Jesús siempre es alguien de choque, óigame bien. Jesús es alguien siempre de choque, que lo lleva a pensar, que lo lleva a volarse el cerebro y le diga, a ver, cuénteme. Jesús apareció a la gente diciéndole, uy, vea, él va a tumbar la ley. La gente ya estaba cansada de la ley. Los fariseos les habían montado cantidad de cosas que la gente no la podía llevar. Y entonces Jesús viene y parece que estuviera incumpliendo toda la ley. Y los fariseos enojados, ¿y por qué sanas en día de reposo? ¿Y por qué no se lavan las manos? ¿Y por qué esto y por qué lo otro? Y viene aquí en el capítulo 5 de Mateo y nos dice que no va a ¿qué? Abrogar nada de la ley. Entonces hay un choque como cultural y hay un choque como que doctrinal. Pareciera, pero no. Óigame bien, hoy vamos a entender el estándar de Dios. El estándar de Dios. Que Jesús, óigame bien, parecía un anti ley para los fariseos. Y para la gente le decía, wow, chévere, aquí mire, este hombre se junta con pecadores, con prostitutas, con la escoria de la gente. En cambio los fariseos no quieren ni siquiera juntarse, ni tocar al leproso, ni a la prostituta. Pero ¿será este el Mesías? Porque algunos tenían una concepción que cuando apareciera el Mesías iba a quitar la ley y nos iba a plantar una nueva cosa. O sea, estaba mal entendido el concepto de la ley, porque los fariseos habían ¿qué habían hecho ellos? Representado una ley externa, y Dios lo que quiere es una ley ¿qué? Interna. Jesús les demostró con su vida, les demostró. Ellos decían, este nos habla como quien tiene ¿qué? Autoridad. Jesús, aunque se juntaba con prostitutas, con la escoria de la gente, con los recaudadores, con toda la gente, les demostró, óigame bien, que era una persona íntegra. El espíritu de la ley, la claridad de la ley, la verdad de la ley. A veces muchas personas sufren por tratar de cumplir, por tratar de ser, por tratar de comportarse tan perfectamente, cuando el Señor dijo, no, esto tiene que comenzar a ser algo natural. La ley interna te ayuda a vivir, pero la ley externa trae muerte por dentro. La ley interna te ayuda a ¿qué? Te da vida. Pero la ley externa es como sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bonitos, pintados, brillosos, pero por dentro están ¿qué? Como huesos podridos. Los fariseos habían mostrado la ley una carga. ¿Qué se entendía por ley? Escuche bien, la ley era comprendida en ese tiempo de Jesús de 4 formas. Cuando se hablaba la palabra ley, el Antiguo Testamento o la ley de Moisés, se comprendía de 4 formas. Cuando mencionaban la palabra ley, estaban diciendo los 10 mandamientos. La ley, para ellos lo primero que podrían decir, la ley, los 10 mandamientos. Cuando anunciaban otra vez la palabra ley, o algunos lo entendían la palabra ley, entonces dice, están hablando de los 5 primeros libros, el Pentateuco. Para ellos esa era la ley, como la Carta Magna, la Constitución. Para unos era ¿qué? Los 10 mandamientos. Para otros era ¿qué? El Pentateuco. Pero también cuando se hablaba de la ley, se podía decir todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Ellos tenían esa concepción cuando se mencionaba la ley. O eran los 10 mandamientos, o los 5 primeros libros del Pentateuco, o todo el Antiguo Testamento. Y la cuarta, cuando se hablaba de la ley, y era la más normal y más conocida, y la que la gente como que ya te entendía, era acerca de las reglas de los fariseos, que no tenía que ver nada ni con los 10 mandamientos, ni con el Pentateuco, ni con el Antiguo Testamento, sino que eran reglas de hombres. No lávese las manos antes de comer, lávese las manos por si las moscas, lávese las manos por si algo, y lávese las manos por si nada. Si va a ayudar a su papá con el diezmo del Señor, entonces está pecando. Pero si lo va a dar al Señor,
reglas y mandamientos de hombres, que no puede llevar una carga. Era tan absurda tantas reglas como las leyes que no están unidas a algo absoluto. Dilataba la ley, dilataba las reglas, unas reglas que no puede llevar una carga. Si calculaban, se llevaban horas y días discutiendo en una regla. Si usted va a llevar, si tiene una prótesis en el cuerpo, a ver cuánto pesa esa prótesis y si la puede llevar el día de reposo. Si pesa tanto, la puede llevar, si no, ya pecó. Que si va a escribir y eso necesita escribir con una pluma tal, se dilataba las leyes. Cuando usted ve esos juicios que se presentan, que en las películas, esas cosas parecen interminables, porque son leyes tras leyes y ¿cómo se llama? Y capítulos tras capítulos, o más bien no versículos tras versículos, sino como, ¿cómo se le podía llevar? La ley tal y la ley tal y la ley tal y la otra ley, y como que, mejor dicho, nadie gana. Entonces así imagínense las reglas de los fariseos. No hablaban de la ley de Moisés o los 10 mandamientos. No hablaban de la ley del Pentateuco, ni hablaban de la ley del Antiguo Testamento, sino que ellos habían extendido y habían arreglado de que la ley tuviera regla tras regla, tras regla, tras regla, tras regla, tras regla, que no los llevaba a la gente a vivir. No, pues, Dios mío, nunca jamás voy a salir de esta vida. Ya la gente estaba aburrida. Y entonces decía, bueno, este nos gusta, porque mire, no está cumpliendo eso, que lleve la carga, que lávese las manos, que haga lo otro. No, este como que es. Pero Jesús decía, no vine ¿qué? A abrogar, sino a cumplir. ¿Cómo podemos vivir el estándar de Dios? Jesús le dijo a los fariseos, yo vengo a quitar esas leyes que ustedes llaman leyes. Yo vengo a quitarlas de en medio. Esas reglas que no tienen que ver nada con la esencia de los 10 mandamientos y con la esencia del Pentateuco y con la esencia de los profetas y el Antiguo Testamento, sino son leyes de hombres que ustedes ni las pueden llevar ni las pueden hacer, ni dejan que nadie entre, ni ustedes entran, ni nadie entra. Estoy contra ustedes, escribas y fariseos. Los escribas escribían las leyes y los fariseos las daban a conocer y las hacían que la gente las cumpliera. Y mejor dicho, la mataban a la gente si no cumplía cualquier ley. La mataban o la hacían echar a la cárcel o la castigaban, o era que pecador y tenía que pagar esto y lo otro, porque esa ley es así. Y Jesús pro les dijo, óigame, no es lo que contamina lo que usted come, sino lo que sale del corazón. Él venía a traer la esencia de la ley, el principio de la ley. Él venía a aclarar, a hacer cumplir lo que los fariseos habían hecho, que la gente se cansara, que no entendiera la gente cómo poder vivir para Dios. Él les dijo, vengo a expresarles verdaderamente la ley. Vengo a hacerles claro el principio de la ley, a hacerles que pueda ser los absolutos de Dios, el absoluto de Dios. Pero entonces cuando el hombre comienza a hacer y hacer y hacer extensiones de esa ley y a sacarle, la gente nunca va a tener verdadera justicia, nunca va a poder encontrar a Dios, nunca le van a poder responder, nunca va a poder salir bien librado y la justicia va a tropezar en la calle. Bien lo decía Berman, definitivamente que necesita la ley y la religión unirse para colocar absolutos, o si no vamos a vivir en decadencia. Las dos van a caer. La gente hoy no está atendiendo a la religión y la gente ya no le cree a la ley o al Estado o al gobierno nada, porque no hay absolutos, no hay nada que sostenga, no hay nada que ayude y la gente pueda ser librada y pueda vivir bien, porque no están unidos, porque han separado el Estado de
la religión. Cuando la base de la ley debe ser algo absoluto para que allí se pueda ver la justicia. Los fariseos habían dejado la base, los 10 mandamientos, por hacer las reglas de ellos. Dijeron entonces que no se puede llevar carga el día de reposo. Vamos a analizar y vamos a sacar cantidad de reglas. ¿Cuál sería la carga? ¿Cuál sería el delito que puede cumplir? Y comenzaron ahí a sacar cantidad de edicto 1, edicto 2, edicto 3, que la cláusula tal y la cláusula tal y la cláusula esta y la cláusula a la otra y la cláusula todo. ¡Culpable! Por eso ahorita dicen que la justicia cojea, pero nunca llega, yo creo. Que la justicia es para el que esté de cuello blanco. Que hay un pobrecito cuando caiga ya con un crimen que no haya cometido, allá se hunde. Dicen por ahí las malas lenguas, ¿no? Porque ¿quién lo saca? Si a la final es culpable. Si no lo ha hecho, pero es culpable, porque las leyes tienen un asunto de papeleo y de qué, de tramitología y de burocracia, que ni el mejor abogado, si no le pagan, no lo saca. Entonces la ley necesita a la religión, pero no religión religiosa, sino los estándares de Dios. Los estándares de Dios. ¿Cómo entonces Jesús iba a cumplir la ley sin pasar una tilde ni una coma? ¿Cómo? La esencia de la ley. ¿Se acuerda que pareciera que Jesús añadiera y os fue dicho? ¿Se acuerda cuando Jesús dijo y os fue dicho? Pero yo os digo, el Señor no estaba añadiendo, no estaba ahorita regulando o cambiando, no, sino que estaba trayéndole al original. Porque dice, Moisés les dio carta a ustedes de divorcio, pero por su duro corazón. Pero en el principio no fue así. ¿Qué le dijo Dios? Varón y hembra los creó. Lo que ha Dios juntado Dios, no lo separe el hombre. Trayendo la esencia otra vez, diciéndole la verdad. Es que ¿quién escribió la ley? ¿Quién escribió la ley? Dios. Los 10 mandamientos los escribió Dios. Dice que Él con su dedo escribió los 10 mandamientos. Amarás, dice, no tendrás dioses ajenos. Bueno, los 10 mandamientos. Ahorita no le doy el decálogo, pero usted ya se lo sabe bien, ¿verdad? Entonces Él escribió. Primero que todo debemos entender que no se debe abrogar la ley de Dios porque fue escrita por Dios. Entendamos que la ley mosaica comprende 3 cosas. La ley mosaica comprende 3 cosas. O la ley israelita o la ley de los judíos comprende 3 cosas. La ley moral, la ley judicial y la ley ceremonial. La ley judía, ¿qué comprende? 3 cosas. La ley moral, que son los 10 mandamientos. La ley judicial, todos los prescritos que escribió Moisés acerca de el trato, lo judicial. Cómo se convive la gente, cómo convive la gente. Cuidado, va a cogerle el animalito, y si lo coge y si se lo roba, entonces ahí esta va a ser el castigo, esta va a ser la forma de hacer esto. Entonces la ley judicial para convivencia, la ley moral para temer a Dios. La ley moral es para todos los hombres. La ley judicial era solo para Israel. Y la ley ceremonial para adorar a Dios. La ley moral es para ¿qué? Todos los hombres. La ley judicial era para solo Israel. Y la ley ceremonial para adorar, la forma de adoración. Y Jesús iba a cumplir esas 3 formas de la ley de Dios. Toda la ley, porque toda fue escrita por Dios. Tanto la ley moral como la ley judicial, porque le dijo a Moisés, escríbela. Tú eres mi profeta y eres mi boca, escríbela. Y la ley ceremonial, ¿para qué? Adorar a Dios. Entonces vamos a descubrir, vamos a entrar a entender y a conocer cada vez más el propósito de que Jesús nos dice: no podemos separar la ley de la vida espiritual, de la religión, porque caen las 2.
tal cual como cayó Israel, separando la ley con los fariseos de lo espiritual. Y así las sociedades, y así la humanidad, y así las naciones caen. O se levantan las dos, o caen las dos. Y Jesús por eso dice: ustedes van a ser la sal del mundo, la luz de la tierra, pero si guardan mi palabra, así como yo la guardo. Porque Jesús mismo era la ley, óigame bien, la palabra de Dios. ¿No lo ve desde esa manera? Jesús mismo es la ley de los mandamientos, es la suma de la palabra. Él es la ley judicial y Él es la ley ceremonial. Él es la palabra hecha carne, toda. Por eso Él dice: ¿cómo me voy a abrogar yo a mí mismo si yo soy el verbo hecho carne? ¿Cómo voy a incumplir lo escrito por Dios? ¿Cómo voy a dejar que lo judicial pase por alto? ¿Y cómo no voy a cumplir lo ceremonial por parte de Dios si yo soy esa ley? Entonces le dijo a los discípulos: pero entonces, ¿cómo, Señor? A ver, acláremela más, barájemela más. Es que a veces la cabeza me da vueltas, porque es que el Señor nos pone a echar cabeza. Y entonces Él comenzó a resumir toda la ley y dijo: aquí está, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está el resumen de la ley. Pero ¿cómo, Señor, la puedo llevar a cabo? ¿Cómo la haré, Espíritu Santo? ¿Cómo cumpliré la ley moral, la ley judicial, la ley ceremonial? ¿Será que la tengo que cumplir toda, Señor? Jesús, ahora, para que se cumpliera la justicia perdurable, la justicia verdadera, tenía que cumplirla. Entonces se cumplieron las tres cosas: la ley moral, la ley judicial y la ley ¿qué? Ceremonial. Primero tenemos que entender entonces que fue escrita por Dios, fue afirmada por los profetas, porque aquí Jesús dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La ley y los profetas estaban muy ligados, porque Dios había dado su ley, pero los profetas venían a confirmar que esa ley era de Dios, que esa ley la había colocado Dios y que ellos tenían que afirmarla. Durante todas las épocas de Israel le decían a los israelitas: ustedes han dejado los mandamientos de Dios, han dejado la ley judicial, ya se comportan injustos, porque Dios los escogió a ustedes para darle leyes exquisitas, buenas, para que el comportamiento fuera diferente, pero ustedes los han destruido, no los han cumplido. Y la ley ceremonial, ya no traen lo feo, traen el cordero malo, dañado, pervertido. Bueno, ya están alejados. Y los profetas afirmaban que debían volver a la ley, a la moral, a la judicial y a la ceremonial. Entonces por eso Jesús dice y afirma: la ley y los profetas. No penséis que vengo a abrogarla, sino a ¿qué? A cumplirla. Entonces entendemos que definitivamente en Jesús se cumple la ley moral, porque si Él no hubiera sido ¿qué? Perfecto moralmente, no hubiera podido ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él cumplió la ley moral de Dios, pero faltaban las otras dos: la ley ¿qué? Judicial y la ley ceremonial, para que pudiera entrar la justicia verdadera y para que pudiera ayudarnos el Señor a cumplir como Él cumplió la ley. Porque Él dice: si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no me entra para el reino. No se aliste que no va. ¿Cómo, Señor? Si ni los israelitas han podido cumplir la ley moral, ni la judicial, ni la ceremonial. Entonces Jesús vino a cumplir la moral, que es la que todos hasta el día de hoy debe estar vigente. ¿Cuál es? Los 10 mandamientos. La judicial, el comportamiento, el trato con el uno con el otro. Definitivamente Jesús enseñó: si tu prójimo la ley interna, acuérdese, la ley interna, no externa. Ay, yo no soy como este publicano aquí.
que está ahí tirado en el suelo. ¿Se acuerda lo que decía el fariseo? Yo no soy como este publicano aquí. Yo ayuno 3 veces al día. Yo doy mis diezmos, mis ofrendas. Yo soy, mejor dicho, el Tony. O el, ¿cómo se llama este? De la película, la novela aquella esa. Se me olvida. Que él es el man es man. Yo sé que el man es otro, pero dice el man. O sea, se pensaba que él era el man. Ley externa. Jesús enseñó la ley judicial y dice que tu justicia sea vista delante de Dios, no delante de los hombres. Si tú ayunas, hazlo para Dios. Y no vivas diciendo, mire, yo ayuno, tengo la cara lánguida y es, mejor dicho, enmaquillada, o más bien toda ojerosa, porque mire cómo ha ayunado. Cuando des tu ofrenda, dalo en secreto. ¿Para qué? Ni lo sepa tu derecha ni tu izquierda lo que hace, la ley judicial. Ay, cuando él enseñó y vivió la ley judicial, y ellos le decían, usted nos enseña o habla como quien tiene autoridad. No es una persona ahí farisaica, no es una persona ahí que aparente, fachada, sino que la ley interna. Usted ora, usted vive, usted hace. Y no anda expresándole a todo el mundo, mire que yo no peco, mire que yo no soy como este, pecador, este publicano, sino que la puede el Señor cumplir es internamente, la ley interna. Aunque los fariseos le parecía, ¿usted por qué está abrogando el día de reposo? No, yo soy el reposo y yo reposo en el Señor. Mi Dios, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo no estoy abrogando la ley, estoy cumpliéndola, estoy mostrando la certeza, la veracidad, la claridad de todo esto. Ahorita el cristianismo tal vez allá no lo vean cumpliendo con todos los requisitos de la ley judicial, pero la ley judicial era ¿para quiénes? Para los israelitas. Pero Jesús la cumplió toda y dice, es amar, ayudar. Le dice a los fariseos, ¿cuál sería el prójimo de este hombre que lo maltrataron y lo dejaron herido en el camino? ¿Será ese sacerdote, ese ayudante del sacerdote, o ese fariseo que pasó y dejó a ese hombre tirado ahí? La ley interna es el amor al prójimo. La ley moral que me lleva a actuar y conducirse por el poder del Espíritu Santo como una nueva criatura, una nueva persona. Alguien que verdaderamente tiene una ley interna que no le deja hacer el mal. Por eso Jesucristo o Dios había profetizado en los profetas diciendo esto: les daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ellos, les daré un corazón de carne y pondré y escribiré mis leyes dentro de sus corazones. Por eso ahorita entendemos que sí se puede cumplir la ley. No se va a pasar ni una tilde, ni una coma. Cuando el Espíritu de Dios muere en nuestras vidas, cuando Jesucristo muere, pero Él tenía que cumplir las 3 para traer la justicia verdadera. Cumplió la moral, la judicial, el buen comportamiento, el buen trato, el estándar de Dios para no hacer daño al prójimo, para atender a las prostitutas, a los que estaban ¿qué? Leprosos. No hizo acepción de personas, sino que se acercó al recaudador de impuestos con la escoria de la gente, pero le dijo: hay respeto, hay amor, pero hay cambio, hay vida en abundancia. ¿Tú quieres salvación? Se acercó a todo el mundo diciéndole: esta es la convivencia, yo te respeto, tú me respetas, hay un límite, esta es la ley judicial, todos nos atendemos, todos nos ayudamos, esta es la ley judicial de Dios, pero hay una moral por encima, una moral, y la convivencia con los demás es la ley cumpliéndose. Jesús la cumplió, la enseñó, la vivió, amando a su prójimo. Dice: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. El mayor de ustedes, le dice el Señor, el mayor de ustedes, ¿quién será? Porque los gobernantes, los que manejan todo y están por encima, esos están en las naciones, pero ustedes no son así, sino que el que quiera hacerse grande de ustedes será servidor de todos, se hará como un niño sencillo, porque ahí está la ley interna, viviendo no una apariencia, sino una verdad.
La ley interna de Dios, la que Dios quería aclarar, la que Jesús quería aclarar y traer a luz para que los hombres pudieran vivirla, pero la habían hecho imposible para Israel y la habían hecho difícil para ellos mismos. Ellos ni siquiera la cumplían, los fariseos ni siquiera la cumplían, pero querían que todo el mundo la cumpliera. Y queda una, ¿cuál queda? La ceremonial. Jesús es el Cordero de Dios. Él es el altar. Él es el sumo sacerdote. Él es el propiciatorio. Él es la fuente donde lava todos los pecados y perdona a todos. La ceremonial diciendo: tiene que caer este para entrar la vida nueva, un nuevo hombre creado según Cristo, que pueda vivir y cumplir la ley de Dios, lo moral. No requisitos, no letra por letra, sino por el poder del Espíritu Santo vivir delante de Dios. No renglón tras renglón. Entonces inmediatamente Jesús entra en escena. Él cumple la ley moral, y esa ley moral sigue vigente para todas las edades y todos los tiempos y para todos los hombres del mundo entero, los 10 mandamientos. Pero viene y cumple la ley judicial y se termina la nación de Israel y dice: ya no hay nación, ya no hay forma de cumplir lo judicial en la nación, ya está acabado. Ahí vamos comprendiendo entonces cómo la justicia suya puede superar la justicia de los fariseos, porque inmediatamente Jesús muere, Él cumple con toda la ley judicial, vive, hace. Entonces le dice: ya hasta aquí la ley judicial de los israelitas. Se acabó la nación. Después de unos años que murió Jesús, la nación entera de Israel, ¿qué? Fue destruida. El templo fue destruido y ellos quedaron esparcidos por todo el mundo. La nación de Israel, después de que murió Jesús, 70 años, 90 años después, toda la nación de Israel y el templo fueron destruidos y fueron esparcidos por todo el mundo, diciendo: ahí se terminó, ya no hay más ley judicial. Le dice a Pedro: Pedro, mata y come. Le dice a Pedro: mata y come, ya no hay. Ya en el nombre de Jesús cumplí. Jesús cumple toda la ley moral, la ley judicial. Y ahorita le dice a todo el mundo: ya pueden entrar, ya no hay impedimentos. Ay, Señor, pero yo no me junto. Pedro me dice: pero yo no como eso inmundo, y yo no me junto con gentiles, y yo no voy a casa de gentiles. Pedro, yo purifiqué todo, yo cumplí la ley judicial. Ahora ya no hay dos paredes, ya no hay dos naciones. Ahora hay un solo hombre creado según Dios. Ahora puedes comer de todo, ya todo es purificado. Ahora puedes acercarte a todas las personas y proclamarles el reino de los cielos. Ahora la ley judicial, el trato es la ley interna, donde tú ames a tu prójimo como a ti mismo y no quieras dañarlo y quieras lo mejor para él, importando raza, importando cualquier etnia, cualquier situación política, cultural. Es tu prójimo. Esa es la ley interna que ahora tú debes cumplir, Pedro. O sea, mire que había llegado el Espíritu, pero todavía no se había revelado todo. Ellos ya habían bautizado, ya han hablado en lenguas, pero a veces la gente mantiene religiosa, y yo no me junto con este hijo del diablo. Cuando el Señor dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. La ley moral sigue siendo vigente. Dios no baja el estándar. Pero ahorita nos enseñó la ley judicial, llevándola y cumpliéndola. Dice: quito los paradigmas, quito todo. Ahora todos son iguales delante de Dios. No hay hombres ni mujeres, no hay esclavos ni libres, no hay judío o griego. Todos son uno en Cristo. Pero hay una ley moral, el estándar de Dios. Eso es lo que necesitan las naciones y las leyes. Un absoluto, un estándar para de allí poder ser nación y no caer juntamente con la religión. Necesita levantarse lo absoluto, el estándar de Dios. Y la ley ceremonial diciéndole: ya se abrió, ya se rompió, se rasgó el templo, ahora puedes adorar a Dios. Se rasgó la cortina del templo. Jesús superior que Aarón, sumo sacerdote,
pero era terrenal. Jesús es celestial. Él entraba una vez por año, muchas veces al lugar santísimo. Jesús entró una vez y para siempre. Él tenía que ofrecer muchos sacrificios, Aarón, pero Jesús que ofreció uno y para siempre, diciéndole: ya también cumplí la ley ceremonial. Ahora puedes adorar en espíritu y en verdad. Ahorita ha venido el Espíritu Santo para darte poder de vencer el pecado, vencer las mentiras de las tinieblas, vencer todo aquello. Ahora puedes adorar, ahora puedes comunicarte con Dios, ahora puedes entrar al lugar santísimo para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Jesús dijo: ni una jota, ni una coma. Pero Él tenía que cumplirla para darnos ayuda, porque ¿cómo la cumplimos, Señor? Ayúdeme, porque es que no puedo cumplirla. Él dijo: yo la cumplo. La moral, en Jesús se cumplía todo, porque Él sabía que dándole leyes a los hombres, siendo de arriba hacia abajo, del Dios hacia los hombres no la iban a poder vivir, a poder hacer, si no viniera el Espíritu, si no viniera Jesús a vivir. Y extendió unas leyes judiciales para la convivencia, porque eran su nación y necesitaban vivir excelentemente como ninguna otra nación. Y dicen: ustedes van a tener leyes excelentes como ninguna otra nación, para respetarse y cuidarse y honrarse y mantenerse, porque es el Dios que ama, que respeta, que cuida, que protege. Pero también leyes ceremoniales para tener un contacto con Dios. Ley y Dios. Ley y Dios. Y es lo que no quiere el hombre, pensando de que Dios le va a estorbar, porque en su corazón está la depravación, el apartarse, el alejarse. El pecado no lo deja acercarse a Dios. Jesús cumple lo moral, lo judicial y lo ceremonial. Y nos dice: ahora ya pueden acercarse confiadamente. Ustedes no son desechados, ustedes no son alejados, antes son acercados. Ahora pueden venir a Jesucristo, porque Jesucristo desde el Génesis, Apocalipsis nos está diciendo esto: es la simiente de la mujer. Todo el Antiguo Testamento, toda la ley es Jesús, todo lo cumplido. Génesis, la simiente de la mujer. Éxodo, el cordero de la Pascua. El Levítico, el sumo sacerdote. En Números, la columna de nube y de fuego. En Deuteronomio, el profeta que habla de parte de Dios. En Josué, el capitán de la salvación. En Jueces, el juez y el dador de la ley. En todos y cada uno de los, me tardaría yo aquí explicándolo cada uno, pero yo le puedo decir: Él es el Redentor, el pariente del Redentor. ¿En cuál? En Ruth, el pariente redentor. En primera y segunda de Samuel, Él es el profeta confiable. En Reyes y Crónicas, Él es el rey que reina. Él es el escriba fiel de Esdras, de Nehemías. Él es el restaurador de los muros. En Esther, Él es el Mardoqueo. Óigame bien, en Job, Él es el Redentor y que vive para siempre. En los Salmos, Él es el Señor nuestro pastor. En Proverbios, en Proverbios y Cantares, en Proverbios y Eclesiastés, Él es la verdadera sabiduría. En Eclesiastés es el amante y el novio. En Isaías es el príncipe de paz. En Jeremías y Lamentaciones, el profeta que llora. En Ezequiel, el maravilloso hombre de los 4 rostros. En Oseas, el marido eterno a una esposa infiel, y aunque ella sea infiel, él siempre será fiel. En Joel, el bautizador con Espíritu Santo y fuego. Se me escapa el otro que sigue ahí, pero dice: el que lleva la carga. Él es el Salvador. En el de la ballena, ¿cómo se llama? Jonás, el misionero. Él es el misionero extranjero.
En el que sigue adelante dice que es el mensajero de los pies hermosos. Es el vengador, el evangelista. Él es el evangelista de Dios, el Señor Dios Todopoderoso que viene. Él es el restaurador de la herencia perdida. Él es la fuente abierta de la casa de David para limpiar el pecado y traer purificación. Él es el sol de justicia. En Zacarías y en Malaquías es salud y sanidad. Él es la ley y los profetas. El Antiguo Testamento dice: yo cumplo todo, no puedo pasar. No penséis que vino para abrogar la ley y los profetas. No he venido para destruirla, para anularla, no, sino para cumplirla. Y para decir: ahora a través de Jesús, usted y yo podemos caminar con Él. El hombre no quiere, por su pecado y por su error y por sus fallas, acercarse a Dios, porque piensa de que Dios lo va a señalar, porque piensa que Dios lo va a avergonzar, porque piensa que Dios no lo va a aceptar. Pero todo lo contrario. Jesús dice: ya hice todo esto para acercarte, porque no podías. Mi nación, mi pueblo que yo escogí no pudo, pero yo tenía que salir de ahí para poder, porque era el único estándar. Si no había un hombre que cumpliera los estándares de Dios, nadie podía ser salvo, nadie podía ir al reino. Jesús cumplió el estándar de Dios: la ley moral, la ley judicial, la ley ceremonial. Y ahora te dices: solamente tienes que vivir para el Señor. Como dice Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo, los que no viven conforme a ¿qué? A la carne, sino conforme al Espíritu. La única forma de cumplir la ley como Jesús es viviendo en el Espíritu. Y solamente es la base de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, es los 10 mandamientos. ¿Y cómo los puedo cumplir? Porque soy hombre vendido al pecado, que siempre tiende a lo malo, viviendo en el Espíritu. Vayamos por último a Romanos capítulo 4. Por favor, vaya conmigo a Romanos capítulo 4. Ya le indico la cita. Versículo 8:4. Romanos 8:4. La misma instancia. Para que la justicia, usted ahora puede cumplir esta justicia y puede vivir esta justicia y puede recibir esta justicia. Él la trae verdadera, la verdadera justicia. Cuando se unen la ley y Dios, o más bien la ley y la religión, no se separan, sino que de Dios vino la ley. Entonces, si Jesús la cumplió, usted la puede cumplir. Si Jesús la vivió, usted la puede vivir, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Ahora entendemos que no es con fuerza, no es cumpliendo regla tras regla, no es tratando de examinar si somos perfectos, sino viviendo conforme al Espíritu de Dios. Se puede cumplir toda la ley y se superará ¿a quién? A los escribas y fariseos. Si la justicia tuya, la justicia mía no fuere superior, no superare a los escribas y fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Pero ahora vive el Espíritu dentro de ti. Ahora puedo encontrar a mi Señor en todas las escrituras, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, diciendo: yo te acerco, yo soy la rosa de Sarón, yo soy el lirio de los valles, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo te amo. Solo vive para el Señor, acércate a Cristo con todo tu corazón, deja que el Espíritu viva, que domine y te ponga su ley, la ley del Espíritu interna. Aunque nadie la vea, tú estás caminando por el Espíritu, dejando que el Espíritu Santo te haga un nuevo hombre, una nueva persona, una nueva criatura.
Una nueva criatura que cumples el estándar de Dios por el Espíritu de Dios. Aleluya. Ponte sobre tus pies. Aleluya. Dile al Señor ahí en tu corazón: Espíritu Santo de Dios, tú eres el que puedas hacer este nuevo hombre, esta nueva criatura. Tú eres el único, Señor, que puedes hacer que la ley sea una preeminencia en mi vida, una permanencia, que haya pertenencia y propósito de esa ley. No que yo la vaya a cumplir, no que yo la vaya a poner por obra, no que yo vaya a fijarme a ver capítulo por capítulo y ley por ley, sino que solo tú, Espíritu Santo, que conoces las cosas más profundas de Dios. Si tengo esta comunión con el Señor, si tengo esta relación con el Señor, si soy cristiano y me comunico con Dios, vivo para Dios, ya no viviré en la carne, ya no viviré agradando la carne y obedeciendo la carne y separando la ley de lo espiritual, sino que entenderé, Señor, que tú me has hecho una nueva criatura y que ahora puedo alcanzar el estándar de Dios en Cristo Jesús. Lo puedo cumplir, dígale, lo puedo cumplir. El estándar de Dios es muy alto, nunca se rebajará, nunca disminuirá, nunca borrará ni una tilde ni una coma. Pero el Espíritu de Dios nos atrae con cuerda de amor y misericordia y nos enseña a vivir para Dios, nos enseña a caminar por el propósito de Dios, nos enseña a creerle al Espíritu de Dios. Vamos a entregarnos en esta noche y diga al Espíritu Santo de Dios: hay un estándar que nunca será superado por las, oh Dios, fuerzas, ni por las capacidades humanas. Ni nunca podré, ni nunca me propongo a hacerlo, porque tengo una ley en mis huesos que me lleva a hacer lo malo cuando quiero hacer lo bueno, y cuando quiero hacer lo bueno siento que no puedo. Pero más gracias doy a Dios por Jesucristo, porque ya no vivo conforme a la carne, agradando a la carne en las emociones, sino que ahora someto mi vida al poder de la palabra de Dios, a la ley de Dios, al Espíritu de vida que me da el estándar de Dios para vivir delante de Él. En el nombre de Jesús, Señor, crea la hambre y la sed del Espíritu y de la palabra de Dios. Crea la sed de la hambre del Espíritu de Dios y la palabra de Dios en cada corazón. Porque no se pueden separar la palabra y el Espíritu. No se puede separar la palabra y el Espíritu. Crea la hambre, dígale al Señor con sus palabras: crea en mí la hambre por el Espíritu de Dios. Porque ahora se abrió un camino vivo y libre para poder entrar y relacionarme, tener a Dios de mi lado y cumplir su estándar, que Jesucristo lo cumplió en mi vida. Ahora por Jesucristo puedo, Señor, agradar al Padre, o más bien soy acepto por el amado, y Él me ayuda a cumplir esta vida del Espíritu. En el nombre de Jesús, dígale: yo encontré a Jesús, yo encontré la verdad en Jesús. No hay justicia en esta tierra, no hay justicia en esta tierra, no hay verdad en esta tierra. Nadie me puede hacer justicia, oh Dios de la gloria, pero tú eres mi justicia, Jesús. Ahora, Señor, puedo entender que tú eres la justicia, que, oh Dios amado, tú has hecho, Señor, la paz para con el hombre. Ahora, Señor, tú has establecido en tu Hijo Jesucristo la justicia perdurable. Gracias, Jesús, porque me presentas justo, me presentas sin mancha, me presentas, Dios, capacitado, me presentas ahora con un estándar.
que nunca jamás podré yo cumplir. Solo por el Espíritu de Dios dentro de mí. Vivo conforme al Espíritu, dígale, vivo conforme al Espíritu. No quiero más vivir apartado de Dios, alejado de Dios. Él hace que la ley moral me transforme, me cambie, haga de mí una nueva criatura por el poder del Espíritu Santo. Y me hace vivir con el prójimo, me hace amar, me hace servir, me hace respetar, me hace conducirme con el prójimo de una forma sobrenatural. Espíritu Santo de Dios, ya nada impide que adore, que sirva, que me comunique, que Dios viva en comunión del Espíritu, del cuerpo de Cristo. Ahora puedo adorar en espíritu y en verdad. Dígale, puedo adorar en espíritu y en verdad a Dios. Aleluya, 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 Espíritu Santo. Aleluya. Dígale al Señor que la unción del Espíritu Santo es cuidada aquí. Aquí cuidamos tu presencia. Aquí cuidamos tu presencia. Dígale, Espíritu Santo, muévete con libertad. Mueve con libertad a tu presencia. Oh Dios de la gloria, queremos caminar, queremos adorar, queremos vivir para Dios. Dígale, haz de mí un corazón nuevo, crea en mí un espíritu nuevo, haz de mí una persona nueva para conocerte. Oh Dios, entra en mi vida, quiero conocer a Jesús. Oh Dios de la gloria, ahora sé, Señor, ahora puedo comprender. Ahora puedo comprender, Espíritu Santo de Dios.